Muy buenas noches y bienvenidos a Salud Asturias en este especial en el que queremos analizar cómo ha sido la salida de la fase 0 y cómo está siendo esta primera semana en la fase 1. Muchos son los momentos que hemos vivido durante estos meses, momentos complicados, momentos de sacrificios y parece que ahora está algo mejor, pero por eso mismo en estos momentos no debemos bajar la guardia. Somos conscientes de que nuestro sistema sanitario y los profesionales que lo representan han vencido una primera batalla con mucho tiempo, con mucho esfuerzo y a veces incluso a costa de su propia salud. Por eso ha sonado cada día un aplauso a las 8, para ellas y para ellos. Pero ahora el mejor aplauso que les podemos dar es nuestro propio sentido común y nuestra propia responsabilidad para cuidarnos. Para poder hacer esto, por supuesto, hace falta información que además debe ser veraz y que debe ser real. Los bulos han hecho y hacen muchísimo daño, por eso desde el programa hemos intentado siempre luchar contra ellos y también las personas, la audiencia que ha estado con nosotros, que nos ha enviado cada día aquellas noticias que no les parecían reales para que nosotros pudiéramos detectarlas. Por eso también contábamos con los representantes de los colegios sanitarios oficiales de Asturias que han intentado cada día acompañarnos y poder descifrar aquellas noticias si eran ciertas o no para poder trasladarlas a la audiencia. Por eso queremos darles las gracias también a todas estas personas que nos han acompañado estos días, que ahora mismo, hoy, no están en el plató, pero no se preocupen que los verán al menos virtualmente. Queremos, como les decíamos, analizar con lupa esta primera semana de la fase 1 y para ello contamos con unos invitados de excepción que voy a pasar a presentarles ya. Queremos dar la bienvenida al consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Ignacio Fernández. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Y también queremos dar la bienvenida a la directora gerente del SESPA, del Salud del Principado de Asturias, del gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra. Buenas noches, Concepción. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Queremos, lo que decimos, daros la bienvenida y queremos también contarles, saben que este programa se ha realizado desde el primer día y sobre todo hoy con medidas de protección y con medidas de distanciamiento para que tanto los invitados como el equipo se sientan seguros. Consejero, directora, ¿nos dan el aprobado? Sí, por supuesto. Sí, perfecto. Pues muy bien, pues creo que es el momento ahora de, como decimos, de analizar esta primera fase 1 haciendo una pequeña tertulia con vosotros dos. Vamos a comenzar ya con la primera de las preguntas, una pregunta que además a todos nos orgullece un poco siendo asturianos y es que Asturias se ha convertido en un ejemplo nacional a la hora de controlar la epidemia. ¿Cuáles creen que han sido las claves del éxito, consejero? Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente, tenemos que estar orgullosos de lo bien que lo estamos haciendo en Asturias, pero debemos de comenzar, como es obligatorio, una situación como esta. No podemos tener mucha euforia. Sabemos que ha habido muchas personas que han enfermado por el camino desde que se ha iniciado esta crisis y sabemos que hay personas que han fallecido. Debemos de dar nuestras condolencias a las familias de las personas que han fallecido en Asturias y un mensaje de ánimo también para todas las personas que en este momento están padeciendo la enfermedad. Algunos de ellos además son profesionales que tenemos que tener un especial recuerdo para ellos por este mérito y este aplauso que se les da a las 8 tiene que ir acompañado de un mensaje de ánimo. Algunos de ellos efectivamente están en una situación bastante complicada. Sí que en Asturias estamos teniendo reconocimiento desde fuera, no solo desde fuera de Asturias, sino desde fuera del país, desde organismos internacionales que están diciendo que en Asturias algo se ha hecho diferente o algo se ha hecho mejor que en otras partes. Efectivamente, los datos objetivos así nos lo parecen indicar. Hemos tenido algunas fortalezas que están identificadas por estos organismos internacionales. Una de ellas es la anticipación que hemos tenido en Asturias en algunas medidas de salud pública. Recordemos todos, ¿no?, los inicios de esta crisis, cuando cerramos algún colegio al primer indicio de que podía haber casos, cuando cerramos los centros comerciales, cuando vimos que había personas que estaban llegando desde otros lugares de España a Asturias porque creían que aquí estaban de alguna manera más protegidos, o que cerramos la hostelería con anticipación respecto a medidas que se hicieron a nivel nacional. Pero luego también tenemos otras características, ¿no?, como es tener un sistema de atención primaria muy robusto que hemos fortalecido, o algunas otras cuestiones que tienen que ver con una vigilancia epidemiológica realizada con pruebas diagnósticas no de manera indiscriminada, sino de una manera inteligente y una manera, digamos, bien dirigida. La verdad que sí, un orgullo, como decimos, y un agradecimiento total para todos los profesionales sanitarios que han hecho esto posible. Esto nos lleva un poco a la siguiente pregunta. Las UCIs no superaron el 60% de la ocupación. Nos gustaría saber cómo lograron contener el colapso y qué papel jugó la atención primaria en este asunto.
Bueno, está claro que las unidades de cuidados intensivos fueron un elemento crítico, y nunca mejor dicho, ¿no? Porque se preveía una ocupación y una sobrecarga importante. Nosotros pusimos en marcha todos nuestros recursos, duplicamos las camas de UCI, y eso se consiguió incluso utilizando espacios disponibles que había en los diferentes hospitales y construyendo o poniendo en marcha en un tiempo récord, gracias a los equipos de mantenimiento, dichas unidades. Se hizo en los 4 hospitales donde había la UCI, ¿no? En el Luca, en el Cabueñes, en San Agustín, en el Valle del Nalón, y fue una decisión compleja porque en Asturias decidimos que solamente se ingresarían en aquellas plantas de hospitalización donde también había la UCI, porque son pacientes que por su evolución clínica suelen tener un empeoramiento brusco. Entonces nos pareció mucho más seguro que se utilizaran solamente unos recursos, ¿no? Diferenciar claramente los hospitales donde iba a haber pacientes COVID de los que no. ¿Cómo se contuvo? Bueno, en parte el primer punto fue el utilizar un único punto de acceso, ¿no? Que fue que todas las llamadas se dirigieran y nos hiciera caso la población al SAMU y al 112, de forma que era una forma de que los pacientes que tenían una sintomatología leve pudieran quedar en el domicilio y hacerse un seguimiento, ¿no? A través de la atención primaria. La atención primaria fue clave. En un primer momento se hizo una reagrupación de toda la atención primaria, se hizo un cambio organizativo en el cual había siempre una zona de triaje, había 2 circuitos separados entre pacientes COVID y no COVID. Hicieron un papel fundamental en la atención, en el seguimiento telefónico de estos pacientes que estaban en aislamiento domiciliario, y también potenciando la atención domiciliaria, ¿no? Se consiguió que muchos pacientes vulnerables no tuvieran que acudir a los centros de salud. Y fue que nosotros favorecimos en cierta manera el confinamiento, ¿no? Con medidas, bueno, por ejemplo, con la gestión de bajas laborales sin tener que acudir presencialmente, o con la receta electrónica, que fue un gran avance que hacía que la gente podía ir directamente a la farmacia a buscar la medicación crónica sin necesidad también de desplazarse. Yo creo que hicieron un papel fundamental, ¿no? En esta contención y en esta crisis. Ponemos en valor desde luego toda la atención primaria y todas las personas que han trabajado ella, y queríamos hablar también, a pesar de que las UCIs no estaban completamente llenas, se decidió montar un hospital militar de campaña en el UCA, incluso, atentos en casa, antes que el del IFEMA. ¿Esto se llegó a utilizar en qué medida? A ver, yo creo que una de las claves de Asturias fue la anticipación, ¿no? El habernos anticipado a muchas de las situaciones que podían ocurrir. Uno de ellos fue el Hospital Militar de Campaña, que también se puso en el Luca, pero también se pusieron unos puestos médicos avanzados en Gijón, en Cabueñes y en el San Agustín. Y lo hicimos porque entendimos que era importante que hubiera un pretriaje, o sea, que hubiera una primera toma de contacto antes de entrar en el centro sanitario. Ahí lo que se pretendía es que a esos pacientes con clínica compatible se les realizara la valoración clínica, se les hiciera incluso la muestra, la PCR, y se hiciera el estudio radiológico, de manera que ahí ya cribábamos si eran pacientes para volver a su domicilio a seguimiento por primaria o si tenían que ingresar, y en ese caso ya ingresaban directamente en la planta de hospitalización. ¿Qué ocurrió? Que es verdad que la presión de urgencias, que esperábamos que fuera muy alta, gracias a ese ejercicio de contención que se realizó desde la atención primaria, no llegó a ser así. Tuvimos una disminución de un 50% de las urgencias, ¿no? La población respondió a acudir solamente en aquellas situaciones no demorables, y eso supuso que no se utilizara para ese fin. Pero tienen un papel ahora mismo, y van a seguir teniendo, tienen un papel relevante en cuanto que ahí se instaló el autocovid, que es una forma de que la gente pudiera llegar en su vehículo y sin bajarse de él se le pudieran hacer las pruebas, pues a los profesionales, a pacientes sintomáticos leves que se podían desplazar. Y bueno, tengo que agradecer la colaboración de la Unidad Militar de Cabo Noval, que lo montaron en tiempo récord y que nos han ayudado en la logística y también ahora mismo en la puesta en marcha del autocovid. Yo me queda claro esa palabra de anticipación, que puede que sea una de las claves o una de las primeras claves, nos queda ahí. Y hablando de papeles, también nos gustaría saber acerca del laboratorio de Luca, que ha sido clave, porque consiguieron autoabastecerse para realizar algunos de estos test. ¿Cómo es eso posible? O qué bien, ¿no? Mejor dicho, que haya sido posible. No sé si, consejero, quizás. Sí, bueno, esto viene de bastante atrás. En Asturias se tomaron decisiones ya hace bastante tiempo y ahora estamos teniendo estos frutos de aquellas decisiones tan inteligentes, ¿no? En un momento dado, en Asturias se decidió apostar por un laboratorio de microbiología fuerte y en concreto por una sección de virología muy potente. Se dotó tecnológicamente de una manera que no se dotaron a muchos laboratorios en España. Coincidiendo con el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, en la nueva ubicación, se hizo una dotación tecnológica muy importante y esto fue un atractivo para que precisamente los mejores profesionales, los más excelentes, vieran que aquí había futuro y aquí merecía la pena seguir. Quiero decir, tenemos que presumir de tener en el laboratorio de microbiología a profesionales de altísimo nivel.
Por supuesto, microbiólogos, pero también unos técnicos de laboratorio con una experiencia que en pocos sitios de España tienen, de manera que fueron capaces en todo momento de dar una respuesta no solo cuantitativamente, a tener un gran número de pruebas PCRs, cuestión que en otros sitios de España no tenían esa capacidad, sino además de ser unas pruebas que son de especial complejidad y obtenerlas con una calidad superior a la mayoría de los sitios. Esto nos hace trabajar, por lo tanto, con mucha seguridad, pero además poder trabajar con esta estrategia inteligente dirigida hacia aquellos colectivos o aquellos lugares donde creemos que puede ser más interesante tener esa información tan óptima, ¿no? En otros sitios de España pues, tuvieron que arreglarse con otro tipo de estrategias, ¿no? En algunos lugares que especialmente eran deficitarios y tenían muchos casos, ¿no? Y además tenían mucha población, desde el Ministerio de España se les ayudó con unos robots que tienen una producción, digamos, más rápida, pero de alguna manera los objetivos de otros lugares de España y los objetivos a nivel nacional siempre fueron conseguir realizar el número de PCRs que estaba realizando Asturias. De hecho, nos contaba el gerente del hospital que les cuestan más o menos 4 euros frente a los 20 que cuestan en el mercado. Por lo tanto, no sé si se piensan en mantener esta producción durante un tiempo para posibles futuras pandemias. Sí, yo creo que está claro que ellos llevaban, como decía el consejero, realizado un trabajo muy importante ya previamente, ¿no? En la epidemia de la gripe, en el descartar otros patógenos infecciosos. Tenemos un laboratorio con muy buenos recursos, con un personal cualificado, y sí es cierto, nosotros tuvimos esa suerte, nosotros teníamos nuestra propia PCR. En otras comunidades, y a un precio muy adecuado, ¿no? En otras comunidades se tuvieron que utilizar kits comerciales de PCR que, además de tener un precio mucho mayor, había una situación, debido a que era una crisis mundial, de desabastecimiento. Entonces tuvieron muchos problemas para empezar a realizar PCRs y en ese número. Nosotros conseguimos hacer un número muy importante y, sobre todo, yo creo que la clave estaba en que se dirigió. No fue una toma de muestras indiscriminada, sino que se fue dirigida a través de salud pública a las personas más expuestas, que eran los profesionales sanitarios y sociosanitarios, y también a la población más vulnerable, que eran los usuarios de la residencia, sobre todo. Y sobre todo, todo esto ha puesto en valor la decisión que se tomó en su momento de abrir el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, altamente, bueno, con una tecnología muy superior, con unos servicios punteros, reconocido, como ya dijiste, nacional e internacionalmente, ¿no? De hecho, luego lo veremos, para todas las personas que nos ven desde casa, hemos estado en EUCA y vamos a ver todo lo que están diciendo, ¿eh? Por supuesto. Exactamente, que sí. Tenemos visitas de muchos países para conocer su organización y funcionamiento, ¿no? Y ha sido desde luego clave, ¿no? Al igual que el resto del servicio de salud, en cómo ha ido esta crisis. Qué importante es tener una estrategia, yo creo que absolutamente para todo en la vida y más en este tipo de cuestiones. Consejero, nos gustaría hablar sobre esta semana de la fase 1. ¿Cómo nos estamos comportando los asturianos? ¿Qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas quizás estamos haciendo mal? El presidente del Principado, Adrián Marbón, decía que si no nos comportamos del todo bien, puede que la situación vuelva hacia atrás. ¿Qué nos podría decir? A ver, es lógico, todos somos humanos. Llevamos mucho tiempo haciendo un sacrificio como sociedad muy grande. La población asturiana se ha comportado de una manera magnífica, ejemplar, y tenemos que agradecerle siempre, tanto a los profesionales como a los propios ciudadanos, que a día de hoy estemos en una situación epidemiológica como la que estamos en Asturias, que es realmente buena si comparamos con cualquier otra comunidad autónoma de nuestro alrededor. Esto ha sido gracias sobre todo al comportamiento de la población. En este momento, después de este sacrificio tan grande, es normal que la gente, todos, yo el primero, tengamos ganas de abrazar a nuestros amigos, de estar cerca y sentir esa cercanía, de poder contar todas estas experiencias de estos 2 meses y pico tan intensas, ¿no? Tan intensas además en lo negativo, en todas estas medidas tan disciplinares que nos obligaron a no poder socializar. Es normal que tengamos esa pulsión y que tengamos esa necesidad, pero es importantísimo aplicar una vez más, porque esto va para largo y va a depender mucho de nuestro comportamiento como sociedad.
tenemos que aplicar ese principio de prudencia, tenemos que seguir actuando con esa cordura que nos ha caracterizado. Efectivamente, todos hemos visto imágenes que nos han preocupado, pero bueno, yo confío en que efectivamente todos vamos a captar bien este mensaje y vamos a actuar con prudencia, porque hasta ahora lo hemos hecho muy bien y lo podemos seguir haciendo al menos igual de bien. Si seguimos haciéndolo igual de bien, tenemos que saber, porque los datos objetivos están ahí, que podemos seguir teniendo menos personas afectadas que en otros lugares, podemos seguir teniendo menos fallecimientos que en otros lugares, podemos tener menos residencias afectadas que en otros lugares. Todo esto está en nuestra mano. Yo confío en que va a ser así. Desde luego está en nuestra mano, lo decíamos al principio del programa, lo debemos hacer por cuidarnos, pero también como agradecimiento a todos los profesionales sanitarios que luchan cada día, ya que ellos nos lo cuentan y si nosotros no hacemos caso, pues va peor. Esto que estamos hablando ahora nos lleva también a preguntarle la situación ahora mismo de las UCIs y de los hospitales en Asturias durante esta fase 1. Está diferente, suponemos. Bueno, está diferente, está mucho mejor. Sí, ahora mismo tenemos 23 pacientes ingresados en UCI y 61 en planta de hospitalización confirmados, COVID-19 positivo. Nosotros, para pasar esta fase 1 desde el Servicio de Salud, tuvimos que cumplir unos criterios muy estrictos. Pasamos una auditoría del Ministerio y teníamos que demostrar que teníamos esa capacidad de camas de UCI, de camas de hospitalización, y también que teníamos que garantizar una respuesta adaptativa inmediata. O sea, nosotros en un periodo corto de 5 días tenemos que duplicar nuevamente nuestras camas de UCI y así lo tenemos preparado en nuestra estructura para dar esa respuesta. La verdad que es una buena noticia, entre comillas. Está bien sentir orgullo, lo que decimos, de nosotros, de los profesionales, incluso de todas las instalaciones o instituciones sanitarias que tenemos en Asturias, que oye, es para sacar pecho, ¿no?, como se dice comúnmente. Nos gustaría hablar de algo que ayer se hicieron eco todos los medios nacionales. Asturias estuvo en el punto de mira y es sobre el estudio de seroprevalencia. ¿Cómo valoran los resultados y si les preocupa que en Asturias sean tan bajos? Todo lo contrario. A ver, hay que explicarlo bien porque es muy importante que lo entendamos bien. En este estudio de seroprevalencia, que es un estudio muy potente, de los mayores a nivel mundial, en el que se ha estudiado a una gran cantidad de población en toda España, entre ellos población en Asturias. Para hacer este estudio de este nivel han tenido que participar muchos profesionales de diferentes ámbitos y también la generosidad de muchas personas que voluntariamente han contribuido a que se les hiciera estas tomas de muestras, ¿no? Hay que agradecérselo a todos, si no, no hubiera sido posible sin ellos. Los resultados que se ven en este estudio es que en Asturias un 1,8% de la población tenemos en nuestra sangre unos anticuerpos que se denominan inmunoglobulina G. Estos anticuerpos se producen cuando alguien ha tenido contacto con un antígeno, en este caso un virus, ¿no?, el virus SARS-CoV-2, que es el virus productor de la enfermedad COVID-19. Significa, por tanto, que tenemos 1,8% de la población, que es poco, que ha tenido contacto. Ha tenido contacto poca población porque era nuestro objetivo. El objetivo de esta primera fase que tuvimos fue hasta ahora que el virus en la población asturiana entrara lo más tarde posible, sabiendo que tenía que entrar, que era imposible pararlo, que entrara lo más tarde posible y que su incidencia fuera lo más lenta posible. Es decir, los nuevos casos que no llegaran aquí de una manera explosiva como ocurrió en otras partes del mundo y hemos conocido las consecuencias de ello. La media de España, en vez del 1,8% que hay en Asturias, es el 5%. Es decir, el 95% de la población española no ha tenido contacto con el virus, el 5% sí. Que en Asturias hubiera un 5% de personas a las que llegara el virus significaría que hubiéramos tenido muchos más fallecidos de los que hemos tenido. Esa es la parte que tenemos que tener todos clara. El objetivo era ese y lo hemos conseguido. La falsa percepción de que tener un porcentaje mayor significaría que la población asturiana estuviera protegida contra el virus nos podría confundir. Sería un error muy grande. Para obtener, y eso fue una estrategia que algunos a nivel mundial en un principio habían defendido pero enseguida la abandonaron, poder tener una gran parte de la población inmunizada contra una enfermedad hubiera significado un desastre enorme. Hemos padecido y hemos visto la cantidad de fallecidos que ha habido en España y hemos visto las que tenemos en Asturias. Pretender que hubiera un 70% de población inmunizada significaría que hubiéramos tenido muchísimos fallecidos, algo que la sociedad no podría soportar, ¿no? Sería algo horrible. No hay ninguna duda, es algo positivo. Ahora bien, no es momento de euforia por ello, tampoco de pesimismo. Yo creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer es tener mucho sentido común,
como decía antes, seguir haciendo las cosas al menos igual de bien que la hemos hecho hasta ahora y conseguiremos de esta manera seguir manteniendo a raya al virus, ¿no? La posibilidad de que haya un repunte es real. Todos los países del mundo que han iniciado la desescalada han tenido un repunte de casos, es así, pero hacer la desescalada es algo necesario. Una sociedad no puede permanecer encerrada, una economía no puede seguir parada. Una economía parada, una falta de ingresos, una falta de producción también produce enfermedad. Es un tema de salud también. Por lo tanto, la sociedad ha decidido en España, igual que el resto de los países, recomenzar lo que es la marcha social, la marcha económica, hacerlo de manera progresiva, hacerlo de una manera con mucha precaución, monitorizando muy bien todos los indicadores que nos puedan avisar, advertir de que un repunte está sucediendo y tener la capacidad de reacción rápida para poner en marcha de nuevo las medidas que sean necesarias en el momento que lo detectemos. Entonces esperemos que eso no sea necesario en un corto periodo de tiempo, activarlo por lo menos, y sí que nos lleva a preguntarles cuál es el camino que va a seguir ahora el sistema sanitario, qué retos creen que se va a poder encontrar en este camino. A corto plazo, como estamos viendo, efectivamente tenemos que seguir abordando el tema de la COVID-19. Es algo que todos los indicios, todos los expertos mundiales nos dicen que nos va a acompañar durante un tiempo. La solución definitiva no está cerca. Una vacuna no se vislumbra pronto. Un tratamiento eficaz tampoco parece que lo podamos tener enseguida. Hay ensayos clínicos que están realizándose a nivel mundial, algunos de ellos más o menos prometedores, pero ninguno está teniendo todavía el éxito que necesitamos. Que la población esté con un tanto por ciento importante de inmunización tampoco parece que sea algo real en poco tiempo. Por lo tanto, sabemos que uno de los grandes esfuerzos del sistema sanitario va a ser seguir siguiendo de cerca el virus y seguir peleando contra él y mantenemos, de hecho, los dispositivos especiales para tratar los efectos del virus. Sin embargo, tenemos que ir ya pensando en algo más, ¿no? De alguna manera, el sistema tiene que ir normalizándose en cierto aspecto. También hay una desescalada dentro del sistema sanitario, ¿no? Una cuestión que nos preocupa, que nos ocupa, que la directora gerente, pues estos días lo ha estado explicando. Yo creo que ella, nos puede dar algunos matices, efectivamente, de cuáles son estas medidas que progresivamente se van a ir tomando en el sistema sanitario. Sí, eso nos gustaría, sí. A ver, realmente hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Ha sido una gran crisis sanitaria, pero de todo se aprende y es importante además aprender, ¿no? Hemos aprendido que es importante tener un servicio de salud potente, como tenemos, y que somos la comunidad con el gasto sanitario la segunda comunidad con el gasto sanitario por habitante mayor, que eso significa una inversión en salud. Hemos aprendido la importancia de tener un servicio de salud pública estructurado y coordinado absolutamente con la parte asistencial, que somos el servicio de salud. Estábamos trabajando ya en la estrategia para un nuevo enfoque de la atención primaria. Entendíamos que era clave, que era el eje del sistema y seguimos entendiéndolo así, va a seguir siendo el eje, ¿no? Lo que en cierta manera centra, ¿no? O coordina el resto del servicio de salud. Tenemos que potenciar nuestros sistemas de información y al mismo tiempo tenemos que trabajar, y ya lo estábamos haciendo, ¿no? Con un plan sociosanitario. Habíamos creado estructuras para la coordinación sociosanitaria, pero esta crisis también nos ha puesto delante que en eso tenemos que avanzar, ¿no? Incluso a lo mejor pensar en una estructura propia dentro de salud para esa coordinación. Ahora mismo estamos en la fase de transición, hemos puesto en marcha diferentes medidas, vamos a mantener la estructura que se ha establecido hasta ahora, vamos a mejorar esa coordinación a todos los niveles. Vamos a reforzar, que es muy importante, las medidas de prevención y protección para nuestros pacientes, pero también para nuestros profesionales sanitarios, intensificar las pruebas de PCR, tenemos que seguir avanzando también en ir identificando, que es algo, en esta fase de transición es algo fundamental, ¿no? Que es identificar los casos e identificar y vigilar los contactos, y tenemos que seguir dando continuamente información y formación a la ciudadanía, a los profesionales de cómo va la pandemia, pero también de las recomendaciones que tenemos que seguir, y también a nuestros profesionales una formación continua de cómo afrontar, ¿no? esta pandemia.
Desde luego, pues aquí nos quedan algunas de las claves que nos han comentado tanto para profesionales de la salud como para gente que nos está viendo desde casa, como hemos hecho siempre. Y al igual que hemos hecho siempre, consejero, directora, saben que nos han acompañado representantes de los colegios profesionales sanitarios de Asturias cada día aquí. Y hoy, aunque no están in situ, sí que están virtualmente. Les hemos pedido que nos enviaran un pequeño vídeo contándonos cómo han vivido su sector un poco esta pandemia y cómo afrontan el camino a partir de ahora. El primero de los vídeos que queremos que vean es el del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, el doctor Alejandro Braña. Lo vemos. Un saludo a todos. La pandemia por COVID-19, que ya se ha cobrado un buen número de afectados en nuestra comunidad autónoma, parece que recientemente se está aminorando su virulencia. En este momento hay que volver a enviar un mensaje de ánimo y de enhorabuena a todo el personal sanitario. Muy específicamente quiero hacerlo con mis colegas médicos, a todos los médicos, por su enorme implicación con los enfermos aún a riesgo de contagiarse y por el enorme también ejemplo de profesionalidad que han dado, que están dando y que vamos a seguir dando en el futuro. En el proceso de desescalada que se está estableciendo un progresivo retorno a la actividad clínica y quirúrgica más normales, esperamos que se desarrolle sin contratiempos y que cuanto antes mejor podamos reintegrarnos a una actividad prácticamente normal. Es de capital importancia que toda la población sea consciente de que el peligro sigue ahí. Es por tanto esencial, y es el mensaje que quiero transmitir con más vehemencia, que pongamos en práctica nuestros, lo que yo llamo, principios anticoronavirus, que son, primero, separación de por lo menos 1,5 metros o preferiblemente 2 metros entre las personas. En el caso de que esto no sea posible y siempre de manera recomendable, uso de mascarillas. Tercero, lavado de las manos muy frecuente y finalmente, limpieza continua de los elementos que se manipulan y que manipulamos normalmente. De esta manera vamos a conseguir que se disminuya el riesgo de contagio y sobre todo vamos a conseguir que esta sociedad que está sufriendo tanto desde hace tanto tiempo sea capaz de recuperarse cuanto antes y de volver a la tan ansiada normalidad. Un saludo muy afectuoso para todos. Bueno, y quedaban esas últimas palabras del doctor Alejandro, en el que daba las gracias, ya se lo decimos en que no se haya oído un mensaje para toda la comunidad y al final, como decían ustedes, un poco de comedido pero de esperanza. Si quieren decir, aportar algo. Sí, bueno, sí. Efectivamente es el doctor Braña, ¿no? Admirado por todos, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, está dando un mensaje a la población importantísimo. Aquí todos tenemos una parte de responsabilidad, que duda cabe, todos podemos hacer mucho, cada uno en su papel. Pero claro que todos podemos hacer mucho. Ha explicado en pocas palabras unas medidas muy importantes, ¿no?, que todos podemos aplicar. Me quedo con ese ruego, ¿no?, encarecido de que cuando salgamos de casa y vayamos a un lugar donde no se puede asegurar que vamos a mantener esos 2 metros de distanciamiento social, pues utilicemos mascarillas, ¿no?, en lugares muy concurridos, en establecimientos donde sea difícil, no poder estar a más de 2 metros de otra persona, no lo dudemos. Ante la duda, la utilización de las mascarillas es algo que nos va a proteger como sociedad. Yo creo que todos podemos hacer mucho. También me quedo con ese agradecimiento a los profesionales una vez más, ¿no? Yo creo que efectivamente, como profesionales que somos, todos sabemos que nos entregamos completamente y en esta ocasión se ha demostrado, ¿no?, por parte de todos. Han hecho mucho más de lo que son sus obligaciones y eso hay que agradecérselo. Yo creo que, bueno, luego hay una parte también que nos está recordando que es muy importante, lo de la vuelta a la normalidad. Yo creo que sí que hay una parte de vuelta a la normalidad también en el sistema de salud, que igual sería interesante, ¿no? A mí me gustaría, como dice el consejero, poner en valor, ¿no?, a los profesionales. Siempre hablamos de recursos, ¿no? Hablamos de recursos, de estructuras, y el recurso mejor que tenemos son nuestros profesionales, y lo han demostrado. Lo han demostrado con muchísimas horas, con muchísima dedicación, con mucho esfuerzo, y yo creo que el Servicio de Salud y sus profesionales han respondido a la crisis sanitaria. Por lo tanto, hay que estar muy agradecidos. Y nos preocupan, por eso él hablaba de la protección, ¿no? Es algo que a nosotros también nos preocupa, ¿no? Hemos puesto en marcha todos los protocolos para que tuvieran la suficiente protección
y en esta fase de transición es una fase mucho más crítica, ¿no? Como él bien ha dicho, porque no solamente vamos a volver a la actividad sanitaria normal, sino que también vamos a convivir con el COVID-19, ¿no? Entonces, es una situación mucho más complicada para los profesionales y por eso una de las medidas fundamentales en la fase de transición es la protección, ¿no? Reforzar todas las medidas de protección de nuestros profesionales. Que no nos olvidemos en ningún momento, que no bajemos la guardia, lo decíamos al principio, independientemente de los datos, porque esto sigue y para eso los representantes de la salud de Asturias nos lo están comunicando cada día. Agradecemos al doctor Braña ese vídeo y le mandamos un abrazo muy, muy fuerte porque, como saben, ha sido uno de los colegios que ha apoyado el que este programa haya sido posible y que haya ido tan bien. Muchísimas gracias al doctor Braña y ahora queremos ponerles otro vídeo. Se trata de Esteban Gómez, que es el presidente del Colegio de Enfermería de Asturias, que también ha querido estar al menos virtualmente con nosotros. Lo escuchamos. Muy buenas, soy Esteban Gómez, soy el presidente del Colegio de Enfermería de Asturias y desde el colegio no podemos otra cosa que estar orgullosos de la aportación que hemos hecho las enfermeras durante esta crisis. Hemos asumido un liderazgo firme y eficaz para darle la vuelta al sistema sociosanitario y lo hemos hecho sin nombramientos, sin reconocimientos oficiales. Hemos demostrado que somos profesionales comprometidos y muy fiables. Y también, por desgracia, con los técnicos auxiliares en cuidados de enfermería hemos sido los principales damnificadas de los contagios. Nosotros creemos que es un tema importante y es un tema que merece la pena estudiar y por eso a partir de ayer hemos empezado un estudio muy ambicioso para saber qué es lo que ha pasado y poner las medidas para que no se vuelva a repetir. Nosotros creemos que en el sistema sanitario asturiano ahora mismo pues hay una serie de retos así a corto plazo que han estado un poquitín más sensibles estos días, que ha sido fundamentalmente la comunicación y la coordinación interna dentro del sistema y un poco la flexibilidad, ¿no? Un poco todavía de exceso de burocracia. Y a nosotros creemos que el reto fundamental es qué pasa en el sistema con las enfermeras, ¿no? ¿Qué pasa con estas enfermeras que han demostrado tanta eficacia, ¿no? Las enfermeras coordinadoras sociosanitarias, la vigilancia epidemiológica, qué va a pasar con la previsión de necesidades de profesionales de enfermería, si vamos a buscar los perfiles, vamos a trabajar en especialidades. Yo creo que el reto es apostar decisivamente por el liderazgo de las enfermeras. Parece, Concepción. Sí, bueno, está claro que lo que ha hecho esta crisis es visibilizar algo que ya sabíamos, ¿no? Que era el papel tan importante que tiene la enfermería dentro del servicio de salud. Nosotros ya trabajábamos, ¿no?, en ese camino. Somos, junto con País Vasco y Baleares, uno de los centros autonómicos, una comunidad que está acreditada como excelencia en cuidados, ¿no? Pero ellas en esta crisis han demostrado, tanto en primera línea como hay que poner en valor lo que ha dicho él, ¿no?, el gran papel que hicieron los profesionales de enfermería en todo lo que fue la coordinación sociosanitaria, ¿no? Su entrada en las residencias, todo lo que hicieron en ellas, de sectorizar, de aislar, de derivar, de hacer las pruebas a todos los usuarios y profesionales, y yo creo que parte de lo que ha ocurrido, del resultado. Hay que tener en cuenta que somos la comunidad más envejecida, ¿no?, de toda España y que tenemos un número de usuarios en las residencias muy alto, de 15.000, ¿no? Entonces era uno de los puntos más débiles que teníamos para afrontar esta crisis y gracias al papel de la enfermería eso se ha puesto en valor. Nosotros durante toda esta situación, o durante toda esta crisis, hemos reforzado, ¿no? Lo primero que hicimos fue una reorganización de los profesionales y hicimos un aumento de contrataciones, precisamente reforzando, y en ese aumento de contrataciones un 40% eran enfermeras, ¿no?, porque queríamos un poco darles ese valor que tienen dentro de la organización. Es algo que va a continuar y, por supuesto, estamos en el camino, ¿no? De acuerdo con lo que él dice, ¿no? Hay que no solo visibilizarlas, sino que hay que trabajar en su desarrollo profesional, en los perfiles, en las especialidades enfermeras. Es algo que estaba antes de la crisis y que continuaremos, ¿no? Algo muy reseñable de estos profesionales, de las enfermeras y los enfermeros de Asturias, nos lo contaban estos días cuando venían los invitados aquí, eran las ganas de trabajar, la vocación que tenían aquellas personas que incluso no acababan de terminar los estudios, acababan de terminar su último máster y que llamaban ellas a esas personas mismas para poder ayudar y echar una mano. Esa gran vocación ya se ve que al final se va a traducir en una gran ayuda, en unos grandes profesionales y al final en que estemos todos mucho más cuidados. Claro que sí. Es que la profesión enfermera es una profesión que ha avanzado muchísimo en muy poco tiempo, ¿no? Actualmente tenemos enfermeras con
simplemente para entrar en la carrera ya tienen que tener un nivel de cualificación enorme. Tienen unos niveles superiores académicos. Muchas de ellas, de las que estamos contratando ahora, tienen su doctorado, su máster, tienen cursos de experto en algunas cuestiones muy concretas que pueden aportar muchísimo a la sociedad. Tienen su especialización también. Esto no es algo que solo seamos conscientes nosotros que hemos apostado por esta profesión, sino que a nivel mundial la propia Organización Mundial de la Salud este año, el año 2020, lo ha declarado el Año Mundial de la Enfermera y la Matrona, porque precisamente es consciente del papel que tiene y que puede aportar a todos los niveles en todas las sociedades del mundo. Esta semana, el día 12, fue además el Día Mundial de la Enfermería, ¿no? Hubo un acto que el presidente del Colegio Oficial de Enfermería organizó, en el que estuvimos el director general de Atención Sociosanitaria, de Cuidados y de Humanización, y estuve yo también colaborando con ellos precisamente porque creemos que es una profesión que debemos de potenciar mucho más todo aquello que puede dar. Creemos que nuestra sociedad se puede beneficiar mucho más si somos capaces de poner al mando de muchos procesos a enfermeras, porque es la profesión que realmente entiende de lo que son los cuidados de las personas. Como bien decía la directora gerente del SESPA, la sociedad asturiana es una sociedad especialmente envejecida, podemos verlo de otra manera, positiva, es una población que vive muchos años, tenemos mucha supervivencia, pero es cierto que en esa supervivencia la gente cuando se hace mayor tiene muchos problemas de salud, que muchas veces lo que necesitan no es afinar más en diagnósticos ni hacer tratamientos más agresivos, sino que lo que necesita es una ayuda para llevar esas enfermedades crónicas de la manera más tranquila posible, que no tenga agudizaciones que les hagan empeorar en su salud. Y por supuesto es la profesión especialista en el cuidado de esas personas. Y esto engarza mucho con lo que es la atención sociosanitaria. Como bien decía la directora gerente, en esta crisis se ha visto algo que ya conocíamos antes. Las enfermeras pueden aportar mucho en la atención sociosanitaria. Por lo tanto, yo creo que tal y como dice la Organización Mundial de la Salud, este año por algo es el año de las enfermeras, ¿no? Tiene que, a partir de aquí, haber un antes y un después. Desde luego, unas profesionales con gran vocación y muy proactivas. Lo hemos visto además con el colegio y sus colegiados durante estos días, cómo han aceptado y nos han ayudado proactivamente, como decimos, a realizar y a conseguir trasladar mucha información a las personas. Un abrazo muy fuerte que enviamos a Esteban y atentos porque ahora queremos presentarles al presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, el doctor Jesús Freiro, que también nos ha grabado un vídeo, él con las peculiaridades quizás de su sector. Vamos a verlo. Desde el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias nos gustaría dar nuestro más sentido pésame a todas las familias afectadas por esta terrible pandemia. Nosotros en el Colegio de Odontólogos de Asturias hemos seguido unas directrices claras en protocolos de actuación, con lo que hemos podido llevar pues, de la mejor manera posible la situación. Tengo que decir que los odontólogos de Asturias se han comportado de una manera excepcional en el sentido de atender la mayoría de las urgencias que podían atender, urgencias reales, y siempre con la mayor seguridad a los pacientes, ya que tenemos que decir que las clínicas dentales pueden ser de los sitios más seguros que hay para realizar los tratamientos debido a las medidas que tenemos de desinfección, de esterilización y de limpieza de superficies, así como el uso de los EPIs. Sí es verdad que el futuro pues tendremos que trabajar de una manera pues, más pausada, con quizá menos pacientes, y intentando pues, conseguir que esos EPIs sí nos lleguen pues más rápido y de una manera más económica. Muchas gracias. Quizás unos aspectos diferentes a lo que hemos escuchado en las anteriores intervenciones. No sé quién de los dos le gustaría comentarlo. Está claro que la salud bucodental trabaja en un ámbito, ¿no?, directamente con la vía aérea y por lo tanto la protección es fundamental, ¿no? Dentro de nuestros propios profesionales es algo que hemos tenido en cuenta, ¿no?, en esta fase de transición. Tienen que tener la máxima protección con los EPIs adecuados, como decía él, y también bueno, con las medidas higiénicas más, las mayores medidas higiénicas. Yo me quedo con que dentro de la fase de transición estas medidas de protección se han reforzado al máximo,
que estamos planteando incluso, o exista en ese documento que hemos establecido, que siempre a todo paciente que acuda a un centro sanitario antes de realizar cualquier cirugía o también en este caso cualquier prueba invasiva, se les va a realizar una PCR 24 horas antes para también una mayor protección, y que la actividad no se ha parado. O sea, como él bien ha dicho, la actividad en el servicio de salud y en todos los sanitarios ha continuado. Nosotros todo lo que era las situaciones urgentes, no demorables, se han realizado, y si valoramos la actividad este primer trimestre con respecto al trimestre anterior, realmente el descenso, ha existido un descenso, lógicamente, porque hemos intentado que todos nuestros recursos fueran contra la lucha contra el COVID-19, pero hemos mantenido la actividad, ¿no? Por lo tanto, hay que poner en valor el trabajo también de los profesionales nuevamente, ¿no? Porque a pesar de la situación que vivíamos, no olvidamos al resto de patologías o al resto de pacientes que también necesitaban que estuviéramos ahí. Aquí en concreto ven los dentistas, que además yo personalmente lo viví porque tuve que acudir a una de estas urgencias, sí que podemos demostrar cómo, si antes, y nos lo decía además el presidente Jesús Freiro durante estos días, si las clínicas antes ya eran seguras, ahora lo son más, ¿no? Quizás, no sé si hay algo más que quiera... Efectivamente, hay que ponerlos en valor. Son unos profesionales que han tenido que adaptarse en tiempo récord, no han podido dejar de atender muchas urgencias, todos sabemos lo que es tener una urgencia de salud bucodental, y han conseguido hacerlo. Han sido un ejemplo de cómo afrontar, seguir atendiendo a las personas, peleando y consiguiendo tener al máximo esas medidas de seguridad, tanto en la transmisión entre pacientes como en la propia transmisión a los profesionales. Son un ejemplo a seguir, qué duda cabe. Mandamos un abrazo muy fuerte al doctor Jesús Freiro, que además ha estado varias veces con nosotros, siempre también colaborando. Muchísimas gracias. Toca ahora ver el siguiente vídeo, que es del presidente del Colegio de Educadores Físicos, de Hugo Castellanos, que ha estado varias veces con nosotros aquí y nos ha ayudado verdaderamente a mantener un poco la cordura en casa a base de movimientos. Lo vemos. Hola, soy Hugo Castellanos Lorenzo, presidente de COLEF Asturias. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los profesionales sanitarios la magnífica labor que estáis realizando. Gracias de todo corazón. En segundo lugar, a la sociedad asturiana, respetuosa con el confinamiento durante el estado de alarma. Gracias. Sabemos que la campaña Muévete en Casa, que realizamos conjuntamente con el Gobierno de Asturias, ha servido para sensibilizar la importancia de movernos, de los juegos motrices, en definitiva, de la educación física y deportiva, que invita a la reflexión, a crear y fortalecer estilos de vida activos y saludables. Por ello ahora, en la desescalada, es tan importante ponernos en manos de profesionales de la educación física y deportiva colegiados, que dirijan ese ejercicio físico de la manera más segura y saludable. El ejercicio físico mejora el sistema inmune. Asturias tiene una población envejecida y muchas personas en situación de cronicidad. Ahora es el momento de utilizar la actividad física y el deporte como una herramienta de primer orden, de salud pública. Asturias tiene uno de los sistemas sanitarios públicos más robustos, de carácter universal y gratuito, y además tenemos un plan de salud. Por ello, vamos a solicitar al Gobierno de Asturias que una línea prioritaria en 2021-2023 sea la estrategia de ejercicio físico y salud, junto con las administraciones públicas y el resto de colegiados y de colegios profesionales, adheridos a la campaña Activa Asturias. El coronavirus afecta en mayor medida a personas mayores, pero también a personas con hipertensión arterial, con enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, diabetes, obesidad, todas ellas comorbilidades que casualmente se ven mejoradas por el ejercicio físico. Queremos trabajar conjuntamente, unidos, y el momento es ahora. Muchas gracias. El momento es ahora, nos lo deja claro, yo creo que unas palabras concisas pero llenas de valor, ¿verdad? Sí. Hombre, él pone encima de la mesa algo que nos preocupó, ¿no?, durante toda la crisis, que fue qué ocurría con el resto de pacientes, ¿no?, con el resto de personas que quedaron confinadas y que sabíamos que tenían una serie de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, y nos preocupaba, ¿no?, cómo estaban accediendo, qué estaba ocurriendo. Hubo un papel ahí importante de la atención primaria, ¿no?, con esa atención telefónica, con esa atención domiciliaria de muchos de esos pacientes, pero aún así, ahora mismo lo que vamos a hacer es hacer como una búsqueda proactiva, o sea, vamos a ponernos en contacto desde atención primaria, incluso desde las consultas de atención hospitalaria con nuestros pacientes para saber qué ocurrió durante ese confinamiento. Y también pone en valor
Él ha hablado del plan de salud, ¿no?, de Asturias. Nosotros hablamos de la salud en todas las políticas, hablamos de que no solamente hay, y aunque yo soy la gerente del servicio de salud, la parte asistencial, sino que hay una parte mucho más importante, que es la parte comunitaria, son los hábitos de vida saludables, ¿no?, una dieta adecuada, el ejercicio físico, y que muchas veces es mucho más importante para nuestra salud y probablemente tengamos una salud mejor si tenemos unos hábitos de vida adecuados. Desde luego, yo para mí lo que pienso en la cabeza es al final volver a la palabra de la estrategia, una estrategia 360, que sea cuidarse, pero que también tenemos que cumplir los demás hábitos saludables que hay en la vida. Consejero, no sé si quiere aportar algo resumidamente o pasamos al siguiente. Poco más hay que decir. Realmente, como decía la directora gerente, éramos conscientes, ¿no? El confinamiento trae muchos efectos deletéreos. Uno de ellos, la falta de actividad física. Todos, yo el primero. A ver, todos hemos estado, unos porque no podíamos tener la vida habitual y otros pues porque la ocupación era como muy grande. No hemos hecho seguramente todo el ejercicio físico que necesitaríamos para mantenernos en forma. Y mantenerse en forma no es solamente tener una estética excelente, sino es cuestión de salud. Todas aquellas personas que tienen problemas crónicos, por supuesto, ¿no?, que es algo que deben hacer para evitar las complicaciones, pero toda la sociedad en general tenemos que cuidarnos físicamente para no enfermar por otras cuestiones. Y ese es uno de los efectos peores, los más nocivos del confinamiento. Por lo tanto, también ahí esto nos llevaba a la misma conclusión de que había que hacer una transición hacia esta nueva normalidad también en este aspecto. Y al igual que es importante cuidarse por fuera, cuidar el cuerpo haciendo deporte y ejercicio físico, como acabamos de hablar, durante estos meses de confinamiento e incertidumbre también ha sido vital el que nuestra cabeza, el que la psicología estuviera también bien. Por eso vamos a escuchar ahora el vídeo del presidente del Colegio de Psicólogos de Asturias, Jesús Vilalta. En primer lugar, en nombre del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias, vaya el recuerdo a las víctimas de la enfermedad y a sus familiares. Agradecer también el trabajo de los profesionales de los distintos colegios sanitarios asturianos ante esta enfermedad. Hemos comprobado que la única vacuna para este mal es de momento la gestión de nuestra propia conducta, evitando la ocasión de contagiarnos. Como primera reflexión, siendo la conducta el objeto de la ciencia psicológica, abogamos por un enfoque comportamental de la salud pública para el afrontamiento de este tipo de situaciones. Durante estas fechas, profesionales de la psicología han atendido diversos dispositivos de iniciativa pública y privada instaurados para atender a la población general, a las personas en duelo y a los distintos profesionales que han trabajado en ella. El futuro marca un gran desafío para la práctica psicológica. Debemos aportar, en primer lugar, un marco de normalidad a lo que ahora sentimos y pensamos. Nuestras reacciones son las esperables y en la mayoría de los casos no van a consolidar situaciones patológicas que requieran tratamiento. Muchos han experimentado pérdidas en condiciones que pueden complicar su duelo. Otros se han expuesto a situaciones laborales traumáticas. Las personas que hayan superado la enfermedad podrán mostrar como el resto las conocidas reacciones de ansiedad, tristeza, miedo. Debemos procurar un tratamiento psicológico como primera línea de actuación, como recomiendan las guías de práctica clínica internacionales. Todos estamos en un escenario impredecible e incierto para el que necesitaremos herramientas y personas que nos ayuden. En Asturias hay un buen número de profesionales de la psicología competentes que desde el sector público y privado van a jugar un papel muy importante en esta tarea. Muchas gracias. Papel importante el de los psicólogos durante todo este tiempo, ¿verdad? Efectivamente. Hablábamos antes de los efectos nocivos del confinamiento. Otro de los efectos que tiene es el efecto sobre la parte de la salud mental, ¿no? Qué duda cabe que a todos nos ha afectado el confinamiento en cuanto a que nos ha creado ansiedad. Hay personas que han vivido verdaderas fobias, verdaderos miedos, temores a enfermar, temores a salir a la calle. Todos hemos tenido vivencias de este tipo, ¿no? Muchas de ellas, como bien expresaba el presidente del Colegio Oficial de Psicólogos, no pasan a la parte patológica, pero sin embargo nos afectan en nuestra vida diaria. Ahí los psicólogos tienen un papel muy importante. Éramos conscientes de ello y por eso desde el principio hemos trabajado en cuanto a la atención y el apoyo psicológico, ¿no? A nivel de atención telefónica,
telefónica, bueno, la directora gerente nos explicará un poco los dispositivos que se pusieron en marcha. Es cierto que también a nivel del Ministerio de Sanidad, conscientes de esta realidad, también pusieron en marcha una serie de líneas telefónicas, cada una dirigida a estas partes que él mencionó, pero bueno, tienen una atención telefónica limitada en el tiempo y nosotros, bueno, pues creímos que era importante también cubrirlo las 24 horas para todas aquellas urgencias que pudieran surgir. Pero bueno, yo creo que nos podría detallar un poquito. Bueno, claro, no, a nadie se le escapa, ¿no? Los efectos de un confinamiento durante un mes o más de un mes, bueno, está claro que nunca lo habíamos vivido antes, ¿no? Y no solo eso, sino la angustia, ¿no? La incertidumbre de lo que puede ocurrir, ¿no? El miedo incluso ha pasado, miedo de gente a salir de casa una vez que ha pasado todo el confinamiento. Bueno, a nosotros nos preocupa, por eso creemos que durante esta etapa posterior tenemos que reforzar, ¿no? Reforzar nuestras unidades de gestión clínica de salud mental, tenemos que volver, que ya estaba en marcha, ¿no? El programa de apoyo psicológico en atención primaria, ¿no? Para muchas personas, como bien él decía, que realmente no requieren un tratamiento de medicamentos, sino simplemente que se les escuche y tener un apoyo psicológico. Y ahora mismo ya tenemos un proyecto que se ha realizado rápidamente durante este periodo, que es un proyecto de abordaje psicológico a la población en el COVID-19, ¿no? Han participado muchos profesionales, la semana que viene lo seguiremos discutiendo, ¿no? Con el resto de la salud mental, y es algo para empezar a implementar esas medidas de apoyo. Durante también todo este tiempo, bueno, lo hemos tenido en la mente, ¿no? Pusimos un teléfono de una línea telefónica para no solo los pacientes, sino los profesionales que, bueno, también han vivido de una manera diferente, bueno, o con algo de incertidumbre toda esta crisis, y fue un teléfono que funcionó muy bien y que seguiremos manteniendo, no solamente para pacientes, sino también para los profesionales. A lo mejor ahora un poco en territorio, o sea, dentro de las unidades de salud mental, haciéndolo directamente con sus compañeros, pero eso es algo que no hay que perder de vista, ¿no? Lo que ha supuesto. Es estupendo, la verdad, es escuchar esta serie de acciones y de planteamientos que ayudan, como decimos, tanto a la población como a profesionales de la salud que también lo necesitan y lo necesitarán en los próximos meses. Damos las gracias a Jesús Vilalta, el presidente del Colegio de Psicología, y a los demás presidentes por habernos acompañado, habernos ayudado y, por supuesto, habernos enviado este vídeo. Y ahora atentos y atentos en casa, porque también queremos enseñarle algo, lo hemos hablado. Hemos estado en el Hospital Universitario Central de Asturias y hemos estado conociendo cómo se va a tratar a los pacientes ahora y cómo la tecnología está ayudando y ayudará en este problema y en muchos más. Vamos a ver el reportaje. El Hospital Universitario Central de Asturias ha sido uno de los ejes centrales de lucha contra la pandemia en nuestra comunidad. En el UCA, las medidas de seguridad contra la COVID-19 son extremas, especialmente en los quirófanos, donde la tecnología y el trabajo en equipo juegan un papel fundamental. En Asturias se cuenta desde hace muchos años con una larga tradición en cirugía vascular. Hay que recordar que fue el primer servicio de cirugía vascular del país y los profesionales cuentan con una cualificación muy alta. Ahora mismo estamos en el servicio de medicina nuclear de UCA, obviamente, estamos en el sótano y nos encontramos en la sala de control del equipo de alta tecnología PET-CT. Este es un equipo de última generación donde exploramos fundamentalmente pacientes oncológicos y a partir del resultado de estas exploraciones se toman decisiones sobre cuál es la mejor estrategia para tratar estos pacientes. Están a disposición de los asturianos todas las prestaciones de un servicio de medicina nuclear y tenemos además un dimensionamiento adecuado de las instalaciones y tenemos la tecnología completamente renovada porque toda ella es de 2015. La actual situación de alerta sanitaria es especialmente compleja para aquellas personas que padecen otras enfermedades como el cáncer. Un sistema inmunitario deprimido los vuelve más vulnerables al coronavirus, por lo que los esfuerzos para evitar un posible contagio deben ser mayores. Este es el servicio de oncología radioterápica. Aquí hacemos los tratamientos con radioterapia a los pacientes con tumores. Actualmente disponemos de 4 aceleradores lineales. Son distintos unos a otros, lo que nos permite dar toda la versatilidad posible con todas las técnicas que tenemos para tratar cualquier tipo de tumor. Durante este tiempo, que ha sido un tiempo difícil, desde que empezó todo lo de la pandemia, hemos conseguido mantener el mismo ritmo de tratamiento.
Hemos bajado revisiones de pacientes, pero las indicaciones y tratar pacientes se ha hecho todos los días. Son unos mamógrafos de última generación. La imagen es digital, nos permite mucha mayor definición de los que teníamos antes y mejora el diagnóstico y la visualización de imágenes sospechosas. La definición es mucho mejor de los mamógrafos que teníamos antes, la imagen es mucho más nítida, vemos lesiones con mucha más claridad y sobre todo que ahora son unos estudios que son con cortes de tomosíntesis que analizan la mama en profundidad, en cortes muy finos, y ves todas las lesiones muchísimo mejor de lo que se veía antes. Aquí en el UCA tenemos este TAC de doble fuente, que es una tecnología que en muy pocos hospitales públicos está disponible y bueno, nos ayuda, nos permite caracterizar mucho mejor distintas patologías. Este es un equipo que tiene energía dual. La energía dual es una tecnología que nos permite, por un lado, obtener estudios en un espacio muy corto de tiempo. Así, por ejemplo, en mi campo podemos hacer un estudio del corazón en un único latido, o también nos permite emplear una doble fuente, emplear una doble energía para estudiar el cuerpo y de esta forma caracterizar mejor los distintos tejidos. Estamos en la unidad de neuroradiología intervencionista de UCA, que está ubicada dentro del servicio de radiología, y aquí lo que hacemos es tratamientos endovasculares de la patología vascular cerebral. Tratamos a los pacientes a través de cateterismos y en este caso en concreto lo que se está haciendo es la embolización de un aneurisma cerebral. Este equipo que tenemos aquí, este equipo radiológico, es el único que hay en toda la comunidad autónoma, porque somos referencia, bueno, y somos de hecho el único lugar donde se trata este tipo de patología aquí en Asturias, y tiene la peculiaridad de que tiene un tubo doble que nos permite ver las imágenes en dos proyecciones al mismo tiempo, lo que permite trabajar con mucha mayor seguridad. Nuestro principal cometido es poder asegurar que las condiciones en las que lo utilizamos son de máxima seguridad entre el uso de un paciente y otro. Lo que se ha subido en esta central es que esa documentación la hacemos a nivel de cada pieza de instrumental, a nivel individual, es decir, cada instrumento, de los 60.000 instrumentos con los que trabajamos en este hospital, cada uno de ellos sabemos su histórico, sabemos cuándo lo hemos puesto en funcionamiento, con todos los pacientes con los que ha tenido contacto y todos los procesos y cada uno de descontaminación a los que ha sido sometido. El Hospital Universitario Central de Asturias cuenta con los mayores estándares de calidad que lo sitúan a la vanguardia mundial. Otro servicio de referencia es el del área de gestión clínica de farmacia del Hospital Vital Álvarez Builla de Mieres. Nos encontramos en el servicio de farmacia del Hospital Álvarez de Builla de Mieres, en el área de gestión clínica de farmacia. En nuestro hospital dispensamos diariamente más de 1000 unidades de dosis unitarias de medicamentos a los pacientes ingresados en este centro sanitario. Además, disponemos de un sistema de almacenamiento y de distribución robotizado de medicamentos. Actualmente en España tan solo hay 2 hospitales que tienen otras características similares al nuestro. Llevamos todavía muy poquitos días de la fase 1 y tenemos que monitorizar todos los indicadores para ver si tenemos que readaptar de nuevo la organización a escenarios ya pasados o tenemos que de alguna manera ya desescalar de forma real. Sí que es cierto que la estructura del hospital ha resultado clave, pero no es una condición imprescindible. Yo creo que el componente organizativo ha sido nuestro mayor fuerte, ¿no? El componente tecnológico sí que es uno de los rasgos de este hospital. De hecho, no es raro que recibamos visitas, en el periodo ordinario, lógicamente, de muchas delegaciones de otros países que están planificando su futuro para ver cómo es nuestro presente ya. Y sabemos de experiencias que se han exportado, que se han generado aquí en torno a contextos tecnológicos muy particulares. En algún momento tienen que hacer uso de la sanidad asturiana pública, decirles que ahora mismo estamos trabajando con los mayores estándares de calidad, estamos siendo objeto de seguimiento desde fuera de nuestras fronteras, se han interesado
bueno, diarios incluso de otros países que nos han venido a visitar, y ahora mismo bueno, queremos seguir siendo ejemplo, pero necesitamos sin duda su colaboración. Desde Eluca y desde el resto de centros sanitarios de nuestra comunidad, han hecho y siguen haciendo todo lo posible para ayudarnos a salir de esta crisis. Devolvámosles algo de lo que nos dan, siendo más responsables que nunca en esta desescalada. Pues ya lo han visto, lo tenemos todo, tenemos los profesionales, tenemos la tecnología, tenemos las instalaciones. Consejero, ¿algo que decir usted por cercanía quizás más? Bueno, ¿qué voy a decir? Es todo un orgullo, ¿no?, para los asturianos y las asturianas tener este servicio de salud que tenemos a nuestra disposición. Estaba viendo las imágenes y me estaban entrando unos sentimientos de nostalgia, ¿no?, porque efectivamente hemos visto dos ejemplos, el del Hospital Universitario Central de Asturias y el del Hospital Vital Álvarez Builla, ¿no?, que son dos buenos ejemplos de nuevos servicios puestos a disposición de las personas que vivimos en Asturias. Y bueno, yo antes de ser consejero era el director de Luca, y bueno, pues en estas imágenes estuve viendo pues a personas con las que he tenido el honor de trabajar durante bastante tiempo, y efectivamente lo que están contando es lo que allí se vive día a día, ¿no? Estamos siendo ejemplo para muchos profesionales y muchos gestores de otras partes del mundo que están continuamente viniendo a Asturias a ver qué es lo que se hace aquí, porque algo se está haciendo bien, y están aprovechando muchas de nuestras experiencias para poner en marcha sus servicios de salud. Y eso, bueno, pues no es ningún lujo, eso es algo que la sociedad asturiana se merece y que lo tiene. Pensamos que es algo que nos hace sentirnos un poco más protegidos, un poco más seguros, que seguro que algún día en nuestra vida nos vamos a poner malos, pero saber que estos profesionales, que estas instalaciones están detrás, la verdad que es un lujo y hace sentirse más seguros, ¿verdad, directora? Pues sí, es un orgullo. Y además, esta situación, estas crisis es lo que nos hace saber cómo estamos, ¿no?, qué tenemos. Y yo creo que los profesionales del Servicio de Salud y el Sistema Sanitario Público lo ha logrado con éxito, ¿no?, afrontar esto, y que seremos capaces de afrontar cualquier otra situación similar que nos llegue. Y me gustaría agradecerlo, vuelvo a repetir el agradecimiento a los profesionales sanitarios, a los no sanitarios, a los equipos directivos que han tenido un papel importante, a todo el personal de servicios básicos. Yo creo que han sido un ejemplo y que tenemos que estar muy agradecidos a toda su labor. Es decir, que queda constatado, ¿no?, como otros profesionales de otros lugares vienen a aprender aquí, ¿no?, a conocer los procedimientos que nuestros profesionales sanitarios realizan. Bueno, de acuerdo, pues nos vamos quedando sin tiempo. Queremos agradecer, consejero, directora, que hayan estado con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Esperamos que se hayan sentido a gusto y seguros. Sí, sí. Por lo menos. Sí, sí. Las medidas de seguridad han sido correctas. También, ¿eh? Y Sí. bueno, agradecidos a que nos escuchéis, ¿no?, y nos deis la oportunidad de que la población asturiana también, bueno, sepa lo que se está haciendo y que se está haciendo bien, o lo mejor que se puede hacer. Pues muchísimas gracias, Conchita, directora del SESPA. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, consejero, por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros. Como decía la directora, una de las cuestiones clave en esta fase ahora mismo es la información, la capacidad que tengamos de hacer llegar mensajes a la población, ese mensaje necesario de prudencia, de que lo hemos hecho muy bien hasta ahora, podemos seguir haciéndolo al menos igual de bien, incluso podemos hacerlo mejor, y esa invitación a la prudencia y a la responsabilidad. Todos tenemos un papel y entre todos, unidos, tendremos mucha fuerza para mantener al virus a raya. Todos unidos, claro que sí. Y justo antes de despedir, como es costumbre en nuestro programa, solemos despedir con unas imágenes un tanto alegres. Buscamos esos momentos positivos, que a ver, los haylos, como se suele decir, y hemos recopilado los mejores o algunos de ellos de esta primera semana. Vamos a verlos. Se están viendo, son imágenes de todas las personas, sobre todo de los balcones, de las ventanas, justo antes o cuando ya se empezaba a salir, que prácticamente pues había personas, como os he hablado, que todavía no se atrevieron a salir o no querían salir en esos primeros días. Pero ya vemos algunas caras y algunos momentos que nos ha dejado muy felices, mucha solidaridad, mucho compañerismo. Vemos algunas virtudes que tenemos del ser humano y que han podido salir a relucir durante estos días, y esperamos que sigan siendo así, que esto no sea solo algo momentáneo. Como ven, profesionales sanitarios, pero también población en general, son todos lo que componemos las personas asturianas y asturianos que hemos vivido, estamos viviendo y seguiremos viviendo
crisis o pandemias o cualquier tipo de situación sanitaria, en la que ya sabemos, con una buena estrategia, con unas buenas recomendaciones y por supuesto con sentido común y responsabilidad, iremos mejorando día a día y no volveremos atrás. Esto ha sido todo. Pues como os decíamos, esto ha sido todo. Con estas imágenes os despedimos y a ustedes les decimos que recuerden que volveremos, que estén atentos a las redes sociales y a la televisión y que mientras tanto, cuídense.